Buen día, soy el doctor José Rubén Elvir Mairena y les doy la más cordial bienvenida a este curso de fisiología, el cual vamos a comenzar inmediatamente con el tema Introducción a la fisiología. Comenzamos viendo cuál es el origen de la palabra fisiología. Como vemos, se deriva de dos vocablos griegos, physis, que significa naturaleza, y logos, que significa tratado o razón. De manera que en base al origen de la palabra, en griego, fisiología significa tratado de la naturaleza. Sin embargo, sabemos que en la actualidad la fisiología no se refiere al tratado de la naturaleza. Pero, ¿de dónde viene este origen? Pues nos remontamos a Aristóteles, el famoso filósofo, porque él llamaba fisiólogos a los científicos de la escuela de Mileto, los que consideraban que la naturaleza, que es physis, podía ser entendida por medio de la razón, que es logos. De ahí pues el origen de la palabra. Pero, ¿qué es la fisiología en la actualidad? Es la ciencia que estudia los fenómenos funcionales normales de los organismos vivientes o de sus partes y que trata de establecer las leyes que rigen estos fenómenos. Es muy importante que siempre que pensemos en qué es la fisiología, pensemos en el estudio de cómo funciona un organismo viviente y cómo funcionan sus partes cuando este organismo y sus partes están normales. Aquí tenemos una lista de preguntas que con sus respuestas están dentro del campo de la fisiología, para que vayamos familiarizándonos con qué estudia la fisiología. Las preguntas que están a la izquierda son más globales y las que están a la derecha son más específicas. Leámoslas. ¿Cómo late el corazón? ¿Cómo respiramos? ¿Cómo vemos? ¿Cómo recordamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo las células musculares se contraen? ¿Cómo trabajan las neuronas? ¿Cómo funcionan las células secretoras de insulina? ¿Cómo los nervios conducen los impulsos nerviosos? Todas estas son preguntas que con sus respuestas están dentro de lo que se estudia en la fisiología. En este esquema observamos que la fisiología tiene por un lado un enfoque amplio y por otro lado tiene un enfoque integrador. ¿A qué nos referimos con enfoque amplio? A que la fisiología estudia desde la función de moléculas que componen un ser viviente hasta la función de todo un ser viviente. ¿A qué nos referimos con un enfoque integrador? A que la fisiología está en el centro de las ciencias biológicas y a la vez en el centro de las ciencias médicas, de manera que permite que ambas se integren. También en el esquema observamos que por otro lado la fisiología tiene una aplicabilidad en muchos campos. Obviamente se aplica en la medicina, se aplica en otras áreas de la salud como la odontología y se aplica en muchas otras áreas como por ejemplo en la astronomía, se aplica también en los deportes, etc. Existe una clasificación de la fisiología que la divide en varios tipos según el objeto de estudio. Así tenemos la fisiología humana, animal, vegetal,
bacteriana, viral, celular y molecular. También dentro de estos tipos de fisiología existen ramas. Así tenemos la fisiología médica dentro de la fisiología humana. Este curso que estamos iniciando va a ser un curso más de fisiología médica. También tenemos otra rama, la fisiología veterinaria, dentro de la fisiología animal. También existe una división de la fisiología según la parte de un ser vivo que se estudia. Así hablamos, por ejemplo, de la fisiología cardiovascular, de la fisiología renal, etc. La fisiología tiene, por supuesto, relación con otras ciencias, pero tiene particularmente raíces profundas en la física, en la química y en las matemáticas. Y tiene una relación muy estrecha con la anatomía, la bioquímica, la biofísica, la farmacología, la genética y la inmunología. Vamos a hablar a continuación acerca de la importancia de la fisiología en la medicina. ¿Para qué sirve en la medicina la fisiología? Para un entendimiento de los procesos y eventos que ocurren en una enfermedad. Para el desarrollo de nuevas drogas o nuevos medicamentos, o sea que en la farmacología se hace uso de la fisiología. Aunque parezca menos obvio la relación, también la fisiología se utiliza para el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas. También se utiliza la fisiología, tiene importancia en la medicina preventiva y también para el cuidado médico en todas sus formas. Siguiendo con el tema de la importancia de la fisiología en la medicina, es interesante que el premio Nobel en el área de medicina no se conoce únicamente como Premio Nobel de Medicina, sino que el nombre completo es Premio Nobel de Medicina y Fisiología, lo que nos da a entender la importancia que tiene la fisiología dentro de la medicina. Una frase que nos ilustra también esta relación, esta importancia de la fisiología en la medicina es la siguiente: la fisiología es para los médicos lo que la matemática es para los ingenieros. No nos imaginamos un ingeniero que no sepa matemáticas o que no domine matemáticas. Pues tampoco debería haber un médico que no tenga un dominio hasta cierto punto, por lo menos, de la fisiología. Una medicina sin utilizar los conocimientos de las ciencias básicas, incluyendo ahí a la fisiología, es como una medicina a ciegas. A continuación, vamos a comenzar un estudio del desarrollo histórico de la fisiología. Pero sería injusto que nosotros iniciáramos este estudio partiendo de el momento en que ya nació la fisiología, porque hubo muchos personajes que contribuyeron al desarrollo científico en general y al desarrollo de la medicina en particular, y que sentaron las bases para que en un determinado tiempo iniciara la fisiología. Por eso nos remontamos primero a Hipócrates, que vivió del año 460 a 377 a.C. Él fue un médico griego y comenzó la observación científica natural. Él expresó: la enfermedad es causada por la naturaleza y no por los espíritus. Los que somos cristianos creemos de que los espíritus pueden ocasionar enfermedad, pero sabemos también que en la mayor parte de casos las enfermedades son ocasionadas por virus, por bacterias, por fenómenos físicos, etc.
De manera pues que Hipócrates vino a cambiar el concepto. Hipócrates también pensaba que la enfermedad era producida por un desequilibrio entre 4 humores corporales o líquidos corporales: la sangre del corazón, la bilis amarilla del hígado, la bilis negra del vaso y la flema del cerebro. Aunque habían algunas cosas equivocadas en este planteamiento, ya era como un planteamiento apuntando hacia la fisiología. También a Hipócrates y a sus discípulos se deben los principios clínicos y éticos que evolucionaron hacia la ciencia médica moderna. Ahora hablamos de Aristóteles, el cual ya habíamos mencionado. Él vivió del año 384 a 322 a.C. Mediante la disección de animales pequeños y la descripción de su anatomía interna, sentó las bases para una investigación más minuciosa del cuerpo humano. Él pensaba que el corazón era el órgano más importante del cuerpo, el centro del sistema sanguíneo y de las emociones humanas. Pasamos ahora a Claudio Galeno, que vivió el año 131 a 200 después de Cristo. Fue un médico griego, el más grande de la antigüedad después de Hipócrates. Fue médico de los emperadores y de los gladiadores en la antigua Roma. Él amplió las doctrinas hipocráticas e introdujo la experimentación en medicina. Aquí hago un pequeño paréntesis para mencionar que tanto Hipócrates como Galeno influyeron tanto en la medicina que esa influencia todavía se percibe en tiempos actuales. Así tenemos que, por ejemplo, el juramento que hacen los médicos para graduarse, aunque en un principio fue el juramento hipocrático y ahora pues ya es un juramento que ha sido modificado, siempre tiene su base en ese juramento que estableció Hipócrates. Y en la actualidad también a los médicos se nos dice galenos, de manera que tenemos en la actualidad la influencia todavía de estos dos grandes médicos de la antigüedad. Pasamos ahora a la Edad Media. Desde el año 476 hasta el año 1453. Aquí hubo, como conocemos todos, mucha influencia negativa de parte de la religión para el desarrollo de la ciencia. Pero algunos se rebelaron, como Roger Bacon, que vivió del año 1214 a 1294, un filósofo y científico inglés, quien expresó: el conocimiento es sólo verdadero cuando está basado en la experiencia. Él fue, pues, un impulsador de la metodología científica, como se revela en esa expresión que hemos leído. También en esta época de la Edad Media surgió la alquimia, una química primitiva con carácter oculto y esotérico. Esto pues fue algo negativo, pero fue el principio de la química, y eso es lo que hay que rescatar, que en este tiempo comenzó la química. Además se crearon nuevos instrumentos que sirvieron para el desarrollo de la ciencia y de la medicina en general. En la Edad Media también surgió el conocido como concepto universal de la enfermedad, o también conocido como panacea universal, que es un concepto en el que se consideraba que todas las enfermedades tenían una misma causa, lo cual pues detuvo mucho la investigación de los orígenes de las enfermedades. Luego pasamos a un personaje famoso, Leonardo da Vinci, que vivió del año 1452 a 1519. Él fue un gran pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, inventor y anatomista italiano. Casi que hay que preguntarse qué no era. En aquel tiempo pues se podían dominar varios campos, no como ahora que hay mucho
conocimiento, mucha expansión del saber. A pesar de eso, siempre es admirable que Da Vinci haya dominado tantos campos. Él planteó la unión entre la teoría y la práctica. Él decía que la teoría es como un capitán y la práctica como un soldado. Luego seguimos con Nicolás Copérnico, que vivió del año 1473 a 1543. Fue un astrónomo polaco. Él dio fundamentos para la astronomía moderna y planteó la necesidad de experimentar. Continuamos con Paracelso, que vivió del año 1493 a 1541. Él fue un médico naturalista suizo. Se opuso a la teoría de la panacea universal y fue uno de los fundadores de la doctrina de los específicos y de la química farmacéutica. Él desarrolló la iatroquímica, que se refiere a la curación de enfermedades por sustancias químicas. Es considerado el padre de la bioquímica. Continuamos con Miguel Servet, que vivió del año 1511 a 1553. Fue un médico y teólogo español. Él describió por primera vez la circulación sanguínea menor. Esta es la circulación dentro de las cavidades del corazón y en la circulación pulmonar. Por sus ideas fue condenado a morir quemado vivo tanto por católicos como por protestantes. Luego seguimos con Andrés Vesalio, que vivió del año 1514 a 1564. Fue un anatomista y médico belga. Él presentó un concepto nuevo arquitectónico de la anatomía y trató de presentar la anatomía en movimiento, es decir, ya apuntando pues a la fisiología de los músculos. Dio origen a la anatomía moderna. Luego tenemos a Galileo Galilei, que vivió del año 1564 a 1642. Fue un físico, matemático y astrónomo italiano y dio origen a la física moderna. Luego tenemos a Isaac Newton, que vivió del año 1642 a 1727. Fue, al igual que Galilei, un físico, matemático y astrónomo, solo que él fue inglés y el primero italiano. Isaac Newton descubrió las leyes de la gravitación universal, hecho que es bastante conocido, y desarrolló la física moderna. Habíamos dicho que Galilei dio origen a la física moderna y Newton entonces vino a desarrollar lo que Galilei había empezado. Y es interesante que Galilei muere en el año 1642 y Newton nace en ese mismo año para continuar el trabajo que había iniciado Galilei. Luego llegamos a un momento crucial dentro del desarrollo histórico de la fisiología con un personaje, William Harvey, que vivió del año 1578 a 1657, que fue un médico y fisiólogo británico, es decir, él fue el primer fisiólogo. Él descubrió la circulación sanguínea mayor o sistémica y con ello nació la fisiología. Es decir, él descubrió la circulación de la sangre que sale del corazón por la aorta y que circula por todo el organismo, por todo el sistema vascular y regresa al corazón por las venas cavas. Y con este descubrimiento fue que inició la fisiología. Él impulsó además en forma general el método experimental en biología. Después de este descubrimiento, de este inicio de la fisiología, hubo un avance muy lento de la misma, pero hay algunos avances relevantes que podemos destacar de esta época inicial lenta de la fisiología. Y son los siguientes. En el año de 1661, Malpighi descubrió los capilares sanguíneos, haciendo uso por primera vez del microscopio en biología. El microscopio se había utilizado
en otros campos o ciencias, pero es la primera vez que se utiliza en la biología, cuando Malpighi descubre de esa manera los capilares sanguíneos. En 1668, Mayo aplicó por primera vez conocimientos de la química en la fisiología. En 1679, Borelli hizo una descripción científica de los movimientos del tórax en el acto respiratorio. En 1732, Hales midió por primera vez la presión sanguínea, la que conocemos en español más como presión arterial. En 1738, Bernoulli dio los fundamentos para la hemodinámica, que es la ciencia que estudia la sangre en movimiento. En 1775, Lavoisier hizo por primera vez la relación entre la combustión y la respiración. En 1777, Reaumur y Spallanzani descubrieron las propiedades del jugo gástrico o jugo del estómago. Después de esta época inicial lenta, la fisiología comenzó a desarrollarse aceleradamente. Y de esta época más actual, más acelerada, destacamos lo siguiente. Claudio Bernard, que vivió en el año 1813 a 1878, fue un médico y fisiólogo francés y fue considerado como el fundador de la fisiología moderna, que se considera como una fisiología experimental. Entonces, William Harvey fue el fundador de la fisiología, pero el fundador de la fisiología moderna fue Claudio Bernard. Claudio Bernard planteó: hay que influir en los fenómenos y observarlos. Como quien dice, hay que hacer experimentos y observar los resultados. Él también descubrió la función glicogénica del hígado, es decir, que en el hígado se almacena glucosa en forma de glucógeno. Luego tenemos a Hermann von Helmholtz, que vivió del año 1821 a 1894. Él fue un médico y físico alemán. Su contribución al desarrollo histórico de la fisiología consistió en que aplicó por primera vez conocimiento de la física en la fisiología. Sin embargo, es más conocido porque inventó el oftalmoscopio. Luego tenemos a Iván Petrovich Pavlov, que vivió el año 1849 a 1936. Él fue un fisiólogo ruso, estudió los reflejos condicionados, por lo que ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año de 1904. Como sería injusto el mencionar a algunos personajes en el desarrollo histórico de la fisiología más actual y dejar de lado a otros por la enorme cantidad de personajes, vamos a concluir mencionando características actuales que tiene la fisiología. En primer lugar, tenemos la parcelación o fragmentación del saber. Esto es cierto también en general para la medicina y podemos entenderlo de forma más clara explicando en relación a la medicina que, como en la actualidad hay especialistas y hay subespecialistas, un especialista, por ejemplo, en gastroenterología podría ser un experto en su área, pero no saber mucho del área de la neurología o de la cardiología, o viceversa. En la actualidad, pues, los buenos médicos deben de hacer un esfuerzo por tener un conocimiento general o un enfoque holístico, un conocimiento del todo en relación a los seres humanos para poder hacer una mejor integración, aunque se especialice y llegue a ser un experto en un área en particular. Pero es una tendencia, la fragmentación del saber en la medicina porque hay demasiado conocimiento. Pues lo mismo ocurre también en la fisiología. De manera que un científico, fisiólogo, puede ser que
toda su vida la haya dedicado a estudiar una molécula del organismo en una parte del cuerpo, pero que no tenga mucho conocimiento de otras partes del cuerpo o de otras moléculas, por la misma fragmentación del saber. En segundo lugar, tenemos como otra característica actual la creciente utilización de técnicas experimentales. Tercero, técnicas de investigación cada vez más electrónicas. Cuarto, frecuente formalización matemática. Recuerden que ya habíamos dicho que la fisiología tiene raíces profundas en las matemáticas y realmente esta se utiliza mucho en la investigación científica en el área de la fisiología. Y por último, la fisiología es un campo de conocimiento dinámico y en expansión, lo cual ocurre también pues en general con la medicina. De esta manera pues quedamos ya como inducidos para continuar con otros temas dentro de este curso de fisiología. Así es que hasta pronto.